En la tercera clase de magnetostática, lo que vamos a estudiar es lo que se conoce como fuerza de Lorentz, que vamos a ver que es un concepto que en realidad ya parcialmente lo hemos visto, y vamos a ver una consecuencia de la fuerza de Lorentz bajo ciertas circunstancias de equilibrio que se conoce como el efecto Hall. Finalmente vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a comenzar. Ya sabemos desde clases anteriores que sobre todo elemento diferencial de corriente en presencia de un campo magnético se genera una fuerza. Si recordamos que corriente en rigor es la integral del vector J a través de un área transversal, o también si quieren que la corriente es el número de portadores por unidad de volumen por el portador, por su velocidad de deriva, por el área transversal en donde se encuentra circulando esta corriente, reemplazando ese valor de corriente en la definición, podemos llegar a esta expresión. Expresión que podemos modificar levemente, podemos manipular matemáticamente sin mayores problemas, siempre y cuando que pongamos como condición que la velocidad de deriva de los portadores sea en la misma dirección del desplazamiento, lo cual eso se cumple. Entonces, si eso es cierto, que a escala diferencial lo es, podemos reescribir, podemos directamente asociar el área con el desplazamiento diferencial para considerar entonces ahora un volumen. Y si tomamos más precisamente en cuenta este volumen por el número de portadores por unidad de volumen, es decir, la densidad de portadores, el producto de estas dos cantidades va a ser el número de portadores totales dentro del volumen en cuestión. Si los asociamos y los pasamos al denominador junto con la fuerza, entonces ahora encontramos que sobre cada portador existiría una fuerza que sería igual al producto vectorial de la velocidad de deriva o de desplazamiento y el campo magnético sopesada por el portador. Esto es, por ejemplo, considerar, supongamos una partícula positiva que se desplaza con una cierta velocidad de deriva, supongamos que le atravesamos un campo magnético, ¿eh? Como está marcado aquí. Esto puede ser un tramo diferencial de un conductor, que una carga se esté moviendo con una cierta velocidad es en definitiva decir que hay una corriente circulando. Tomamos esta dimensión como digamos, la longitud diferencial, y lo que estamos diciendo es que como consecuencia de que un portador se mueve en presencia de un campo magnético, ahora aparece sobre ese portador una fuerza ligada al producto vectorial de estos dos vectores, la velocidad, campo magnético, multiplicado por el portador. En este caso, si ustedes hacen el producto vectorial del vector velocidad por el campo magnético, habría que hacer, aplicando la regla de la mano derecha, comenzar sobre este vector e ir hacia el campo magnético que va hacia allá. Vamos a tener que la fuerza tiene que ser un vector que apunta, en este caso, para arriba. El producto vectorial es otro vector ortogonal a cualquiera de estos otros dos vectores. Para verlo, por ejemplo, en el sentido longitudinal, desde esta cara, lo que estaremos viendo es aquí en negro el vector velocidad que ingresa a la pantalla, el campo magnético que se atraviesa, en este caso derecha-izquierda, y como consecuencia entonces la fuerza que aparece sobre el portador hacia la parte superior del conductor. Si lo viésemos desde arriba, veríamos entonces análogamente la velocidad hacia la derecha, campo magnético yendo en este sentido, dirección, y la fuerza que está apuntando en forma perpendicular a la pantalla hacia nosotros. Esto, que en realidad no es otra cosa que expresar lo ya conocido de otra manera, en realidad nos sirve como la definición a la fuerza de Lorentz, en honor a Hendrik Lorentz, científico que
trabajó con este fenómeno. La definición en realidad es la siguiente. Sobre todo portador que se desplaza con una cierta velocidad en presencia de un campo magnético, existe esta fuerza. F sub L, fuerza de Lorentz, que vemos que aparece solamente si la carga eléctrica se está desplazando, se está moviendo, y vemos que es una fuerza ortogonal a la dirección de movimiento. Por lo tanto, vamos a ver que no hay un intercambio de energía. Esta fuerza de Lorentz no altera el estado de energía de los portadores. La aplicación inmediata que surge es la siguiente. Pensando nosotros en una carga que se desplaza en un medio con una cierta velocidad de deriva, si nosotros ahora hacemos que esa carga se desplace en una zona en donde existe un campo magnético, representada por esta zona en gris, ahora sobre la carga, punto a punto, va a ir apareciendo una fuerza, la fuerza de Lorentz ahora, que va a ser ortogonal a la velocidad de desplazamiento y ortogonal al campo magnético. En este caso el campo magnético es, supongámoslo, saliente del plano. Si hacemos el producto vectorial del vector velocidad por el campo magnético, esa fuerza nos daría, como está marcada aquí en este vector rojo, vemos que ahora la carga va a deflectarse, va a modificar su dirección sin perder velocidad, por esto mismo que dijimos de que es una fuerza ortogonal. Y lo que va a así generar es que si el vector velocidad ahora está cambiando de dirección y sentido, significa que existe una aceleración. Esa aceleración es la conocida aceleración centrípeta. Se lo puede analizar este fenómeno mediante las ideas de la mecánica clásica, pero lo más interesante es ver que cuando la carga ahora comienza a deflectarse, producto de ser carga moviéndose con una cierta velocidad en un campo magnético, ahora en la nueva posición el vector fuerza de Lorentz va a apuntar en dirección y sentido distinto a como estaba antes, y lo cierto es que ahora, punto a punto, esta carga va a verse forzada a deflectarse, y si la condición lo permite, eventualmente puede quedar capturada, atrapada en esta zona, generando trayectorias circulares con un cierto radio que se conoce como radio de curvatura. Esto debería hacernos recordar, como analogía, al ejemplo de la piedra con una soga que nosotros podemos poner a rotar. Pareciera como que la partícula queda atrapada en torno a este punto y describe estas trayectorias circulares con un cierto radio. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sobre esta partícula yo puedo plantear la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración, en este caso aceleración centrípeta, y la única fuerza que yo veo aquí es esta fuerza de Lorentz que ya definimos. Como la aceleración centrípeta sabemos está ligada con la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro, entonces luego lo que podemos decir es que la fuerza obrante, la fuerza de Lorentz, la única fuerza que está obrando aquí, es, como dijimos, Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, pero el producto vectorial, en este caso de la velocidad por el campo magnético, serán el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos está entre este vector velocidad y el campo magnético que es saliente a la pantalla. En este caso, 90 grados, por lo tanto aquí el producto vectorial simplemente da la magnitud de B por B larga, queda maximizado. Esto vale 1. Por lo tanto, Q por B larga será igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Cancelamos una velocidad de este lado de la ecuación con una de estas del cuadrado de la aceleración centrípeta y despejamos el radio, que nos queda igual a la masa por la velocidad dividido la carga por el campo magnético que existe en esta zona. Esta es la definición del radio de curvatura. Si lo analizamos desde el punto de vista, insisto, de la mecánica clásica, notamos que mantiene un estricto sentido físico, porque, por ejemplo, si la partícula tuviese una mayor masa, esta ecuación nos indica que el radio de curvatura será mayor. Es lógico pensar que una partícula con mayor masa
puede tener más inercia, por lo tanto le demorará más tiempo deflectarse y en consecuencia las trayectorias tendrán mayor radio. Lo mismo aplica para la velocidad. Con mayor velocidad pareciera que esta partícula va a recorrer más espacio por unidad de tiempo y en consecuencia la deflexión tendrá una trayectoria con radios de curvatura mayor. Y lo interesante también es ver que, por ejemplo, si el campo magnético es mayor, a campos magnéticos mayores, va a haber una fuerza de Lorentz mayor. Una fuerza de Lorentz mayor, rápida y lógicamente, nos llevará a la conclusión de que contribuiría a que los radios de curvatura sean menores. Por lo tanto, esta ecuación, además de haber sido eh, deducida y analizada por medio de conceptos básicos de la mecánica clásica, nos representa bastante bien el fenómeno, aunque no está de más que aclaremos que existe una versión cuántica que se resuelve con física moderna. Aquí vemos una foto del dispositivo que se utilizó, que dio pie a todas estas cuestiones. Vemos estos aparentes dibujos que parecen espirales, pero en rigor son estos movimientos de la fuerza de Lorentz actuando sobre partículas cargadas en presencia de campos magnéticos, que lógicamente los vemos espiralados porque en realidad aquí intervienen las tres dimensiones, entonces, bueno, hay que tener las consideraciones pertinentes. Este dispositivo con el cual se pudieron observar y así también detectar partículas se llama cámara de burbujas de hidrógeno y por su invención Donald Gleiser en 1960 obtuvo el premio Nobel. Para ver otros tipos de fotografías tomadas en aquel momento, aquí tenemos una, aquí hay otras similares, fíjense aquí, algunas trayectorias son muy parecidas a las teóricas. Esto sería una foto de el lugar desde donde se sacaban las imágenes, en aquel momento se hacían con cámaras, con rollo fotográfico, y este es un modelo típico de cámara de burbujas que eh, ahora en estos momentos se encuentra como una pieza, digamos, de museo. Tengamos en cuenta que esta dimensión puede ser alrededor de 5 metros. Es un artefacto complejo. Y me gustaría comentar algunas cosas porque está ligado a la cátedra. Si hacemos un corte seccional dentro de esta cámara de burbujas, aquí hay un solenoide, hay dos grandes solenoides. Insisto, es un corte seccional. Entonces eso hace que aquí se genere un campo magnético bastante uniforme. Aquí en toda esta cavidad se llena con hidrógeno líquido y por aquí hay un pistón que es capaz de hacer movimientos en este sentido en muy poco tiempo. Por aquí están las ventanas por donde se hacían las observaciones en su momento con cámaras análogas, puede ser ahora con cámaras digitales, tranquilamente. Y lo que se hace, o lo que se hacía en ese momento, era generar una depresión muy rápida. Entonces, la presión aquí, en este hidrógeno líquido, descendía muy rápidamente. Estamos hablando de tiempos del orden de las milésimas de segundo. Y eso genera, entonces, ante una depresión, genera la formación de burbujas en todo este volumen, y esas burbujas eran movidas por las trayectorias de las partículas que estaban siendo disparadas aquí adentro con una cierta velocidad en presencia del campo magnético del solenoide. Entonces esas burbujas de alguna manera fueron usadas para indirectamente poder observar la trayectoria de estas partículas. Fíjense que es un dispositivo ingenioso. Bueno, volviendo a las cuestiones que nos ocupan, hay algo más alrededor de todo esto. Fíjense que esta fuerza de Lorentz, Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, en realidad ahora, si
la carga tuviese signo negativo, nos cambiaría levemente las cosas. Ese cambio radica en que si esta carga es negativa, por ejemplo ahora es un electrón, entonces este signo menos nos va a cambiar el comportamiento de la fuerza de Lorentz en 180 grados. En ese sentido, ante un espacio en el que el campo magnético fuese igual, como estos dos que estamos viendo aquí, la carga, si es positiva, al ingresar a la región con una cierta velocidad, va a tender a deflectarse hacia su derecha. Si es negativa, tiende a deflectarse hacia su izquierda. Si retrocedemos y vemos un poquito más, van a ver que aquí no es muy fácil, pero en algunas ocasiones van a ver, en algunas partes verán trayectorias que son en un sentido o en sentido contrario. Eso sin duda estaría marcando el distinto signo de las partículas que se están observando. Quisiera recordar este detalle porque si bien uno presta atención al término de la fuerza de Lorentz, es importante que tengamos siempre en cuenta el signo del portador. Bueno, ahora tenemos que toda carga, por el solo hecho de ser una carga, va a experimentar una fuerza de naturaleza eléctrica. Es decir, ante algún campo eléctrico externo, toda carga va a experimentar una fuerza, la conocida fuerza eléctrica. Pero parece ser que ahora toda carga que ahora está puesta en movimiento experimentará una segunda fuerza, que es la fuerza de Lorentz, debido a que es una carga que se mueve en presencia de un campo magnético. Estamos en condiciones ahora de definir el que se conoce como efecto Hall, en honor a Edwin Hall, su 879, fíjense, estamos hablando fines del siglo XIX, que en realidad tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que un bloque conductor, representado por este rectángulo, un bloque, un prisma, pero de material conductor, supongamos que es conectado mediante alambres a esta batería que está aquí. Ya todos sabemos que existirá una circulación de carga. No puedo dejar de mencionarlo. Es una simplificación pensar que son cargas positivas que se mueven en este sentido. En rigor son electrones que van en el sentido contrario, pero bueno, volviendo a esa simplificación, imaginemos ahora las partículas positivas desplazándose en este sentido. Cuando llegan al conductor, en general deberían seguir una trayectoria más o menos parecida a la que observamos por dentro de estos conductores, de estos alambres. Sin embargo, si ahora en las inmediaciones de este conductor generamos un campo magnético, como el que está marcado aquí, arbitrariamente entrante a la pantalla, para que nos ubiquemos, ahora a estas cargas positivas con velocidad hacia la derecha, ustedes vayan controlándolo con la regla de la mano derecha, con velocidades hacia la derecha, campos magnéticos entrantes, deberíamos contemplar que sobre todas estas cargas comienza a aparecer una fuerza de Lorentz apuntando hacia arriba, hacia la cara superior del conductor, y en consecuencia entonces estas partículas comienzan a deflectarse hacia su izquierda. Esta situación continúa, las partículas siguen circulando, la corriente sigue existiendo, pero dentro del conductor lo hacen muy concentradas sobre esta cara. En consecuencia ahora, esta concentración de cargas sobre esta cara superior, mucho mayor que lo que ocurre, por ejemplo, con la cara inferior, va a generar un campo eléctrico que se conoce con el nombre de campo eléctrico de Hall, que va a ir creciendo. En la medida que este campo eléctrico vaya creciendo, los demás portadores, cuando vayan ingresando a la zona, van a tener ahora sobre sí una fuerza que va a ser, por un lado, la fuerza eléctrica, debido a la carga que está circulando por este campo eléctrico de Hall creciente, y una fuerza de Lorentz, una fuerza de naturaleza magnética, porque son cargas en movimiento en presencia de este campo magnético. En el momento que estos dos términos se igualen a cero, es decir, en el momento que la concentración de cargas sobre esta cara genere un campo eléctrico tal que haga que
la fuerza eléctrica, marcada aquí como vectores en negro hacia abajo, sea igual a la fuerza de Lorentz, marcado aquí como vectores en naranja hacia arriba, en ese momento se alcanza un equilibrio y eso es lo que se conoce como efecto Hall. El efecto Hall se da exclusivamente en el interior de materiales conductores, o por lo menos de materiales con capacidad para conducir. Si seguimos a cualquiera de estas cargas Q en su trayecto, podemos plantear entonces que si se da el efecto Hall, lo que ocurre sobre cada una de las partículas, por cada una de las cargas, es que el valor de carga por el campo eléctrico de Hall, más el valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad de esta carga por el campo magnético externo aplicado, da igual a 0. Como vemos, la carga se simplifica y lo que observamos es una condición todavía más interesante, según la cual ahora el campo eléctrico de Hall que va a aparecer en el interior del conductor coincide con el producto vectorial de la velocidad de deriva por el campo magnético externo aplicado. Es una verdadera genialidad lo que ocurre, repitiendo y teniendo en cuenta que este es un bloque de material conductor sobre el cual ahora aparece un campo eléctrico cruzado, y ese campo eléctrico que aparece cruzado ahora, a algunos les cae simpática la idea de ver aquí como si fuese un capacitor, donde esta sería la placa positiva y aquí sería la placa negativa, aunque yo no veo aquí carga negativa, pero lo que sí es cierto es que esta cara es más positiva que esta en nuestro modelo. Entonces, pensemos que si hay un campo eléctrico de Hall, si hay un campo eléctrico en definitiva cruzado, podríamos esperar que entre estas dos caras ahora haya una diferencia de potencial. En efecto, existe lo que se llama diferencia de potencial o potencial de Hall, que si seguimos con la idea de que esto se parece a un capacitor de placas paralelas, será aproximadamente igual al campo eléctrico de Hall por esta dimensión, que acá la hemos llamado D, que es el espesor en definitiva de este conductor. Por lo tanto, el potencial de Hall será igual a la velocidad de deriva por el campo magnético aplicado por el espesor del conductor que estamos utilizando. Si reemplazamos ahora la velocidad de deriva por lo que ya conocemos en función del vector J, recuerdan el vector J es igual a n, la densidad de portadores, por el portador Q, por la velocidad de deriva. Bueno, pues si de ahí nosotros despejamos la velocidad de deriva y entonces escribimos J sobre NQ por B por D, llegamos a una expresión del potencial de Hall que nos indica que el signo que tenga este potencial para un determinado setup, para un determinado arreglo experimental, el signo que tenga nos podrá dar un dato interesantísimo, que es justamente el signo de los portadores. Es decir, mediante este efecto Hall, podremos deducir el signo de los portadores dentro de un determinado material. Veamos ahora una simulación que nos muestra de una manera un poco más visual cómo sería este efecto Hall que estamos estudiando. En esta simulación ahora usan dos imanes permanentes, polo norte, polo sur. Campo magnético nace en el polo norte, va hacia el polo sur. Ahora se dispone un conductor con una cierta geometría. Es alimentado con una batería. Fijémonos la batería, borne positivo aquí, borne negativo aquí. En la cara superior e inferior van a conectar un dispositivo para medir diferencias de potencial o un voltímetro, como lo que hemos visto en la guía 3. Y ahora presten atención al detalle de esta simulación, por eso me parece muy interesante. Está considerando electrones que salen del borne negativo y que van a ir hacia el borne positivo. Pues ahora, gracias al campo magnético,
estos electrones, carga negativa, se deflectan hacia abajo. Una parte va a pasar por aquí, esto es más esquemático, pero lo cierto es que ahora se genera este campo eléctrico que habíamos dicho, que se mide entre este punto y este punto como una diferencia de potencial. Ustedes pueden luego volver a reproducir esta simulación con la música que ustedes quieran. Entonces, el potencial de Hall ahora nos trae este dato adicional, que es que podemos, ante un determinado esquema experimental, deducir el signo de los portadores. Por ejemplo, si nosotros vamos a considerar que en nuestro ejemplo, en nuestro material, lo que se desplazan son objetivamente electrones, y ya hemos definido el campo magnético como está aquí con estas crucecitas, es decir, campo magnético entrante a la pantalla, veremos que el electrón ahora, al desplazarse hacia la derecha, la velocidad de deriva será hacia la derecha, el vector velocidad de deriva, producto vectorial, el campo magnético entrante a la pantalla, nos dará en realidad una fuerza que es hacia arriba, pero como se trata de un electrón, la fuerza será hacia abajo, en consecuencia los electrones se deflectarán hacia su derecha, reconcentrándose en esta cara del material. No tiene ninguna importancia que sea arriba o abajo, no importa, lo que ocurre es que se deflectan hacia esta cara geométricamente. Se reconcentran lo suficiente y comienza a crecer un campo eléctrico de Hall que va a ser propio, que si esta cara es más negativa que esta, el campo eléctrico nacerá de este lado y será descendente. En consecuencia, ahora, si yo conectase un voltímetro y midiese la diferencia potencial de esta cara respecto de esta cara, vamos a obtener un valor positivo para este esquema como está armado. Si hacemos en realidad el mismo esquema y lo que en realidad ocurre es que nosotros no lo sabíamos, pongámosle por caso, pero en realidad en nuestro esquema usamos ahora un material, o sea, solo lo que cambiamos es el material, y en rigor ese material lo que tiene son portadores positivos que se desplazan, es decir, huecos. Ante las mismas condiciones de alimentación y demás, lo que realmente va a estar pasando es que va a haber huecos desplazándose hacia la izquierda. ¿Se acuerdan que esto puede ser esquivado muy elegantemente si nos manejamos utilizando el vector J, que es independiente del signo de los portadores? Bueno, para continuar, si el hueco o esta carga positiva en realidad es la que se desplaza hacia la izquierda y nosotros no lo sabemos, el resto del setup queda igual, fíjense, las dimensiones son iguales, el campo magnético externo es igual, pues ahora esta carga al desplazarse hacia la izquierda, vectorialmente afectada por el campo eléctrico entrante, nos dará una fuerza de Lorentz hacia abajo que, como son cargas positivas, efectivamente se reconcentran, se deflectan hacia su izquierda y se empiezan a acumular en la parte de abajo del conductor. Una reconcentración de cargas en esta cara implica que el campo eléctrico de Hall será ascendente, de abajo hacia arriba. Pero si nosotros dejamos conectado el voltímetro igual que como estaba en el caso anterior, es decir, medimos el potencial de este punto respecto de este, entonces tendremos una lectura negativa. Entonces, lo interesante de esto es ver cómo, ante un mismo esquema, ante un mismo arreglo experimental, donde lo único que cambiamos es el material, los signos del potencial de Hall se pueden utilizar para determinar los signos de los portadores. Gracias a estos esquemas es que Thomson, en 1897, descubre el electrón. Fíjense qué interesante el aporte del efecto de Hall a la ciencia. Algunos datos interesantes que a alguno en sus carreras podría llegar a hacerle interesante o serle útil. Se define un coeficiente de Hall, se define directamente como el cociente del campo eléctrico de Hall y el producto J por B, densidad, vector densidad de corriente por campo magnético. Aunque se plantee con estas unidades, en realidad lo que se suele hacer es reemplazar
el valor del campo eléctrico de Hall, es decir, la velocidad por el campo magnético. Vayan a revisarlo, en todo caso. Al vector J lo escribimos como NQ por la velocidad de deriva, y vemos que se puede cancelar entonces tanto la velocidad de deriva como campo magnético. Y nos queda que este coeficiente de Hall definido así es 1 sobre NQ. N es la densidad de portadores, Q el portador en sí. Las unidades de este término claramente son las unidades de, por ejemplo, metro cúbico sobre coulomb o centímetro cúbico sobre coulomb. Sin embargo, se suelen expresar en términos de esta convención que, fíjense, son unidades híbridas porque están mezclando ohm, que es el ohm es la unidad con la que se mide la resistencia eléctrica en el sistema internacional, nuestro sistema, pero el centímetro y el Gauss en rigor son unidades del sistema CGS. La razón de esto yo no la conozco, pero no lo voy a dejar de informar por ese desconocimiento mío, ¿no? Aclaramos, bueno, recuerden, un Tesla son 10.000 Gauss, por si hiciera falta, pero lo interesante es que, bueno, en los coeficientes de Hall está presente el portador, por lo tanto, tener coeficientes de Hall positivos o negativos nos dará también la idea de si los materiales tienen portadores, o mejor dicho, si los portadores de los materiales son de signo positivo o de signo negativo. Algunos valores para que podamos ver el coeficiente de Hall para la plata es menos, fíjense, menos 0.8 por 10 a la menos 12, son números pequeños realmente. El cobre, menos 0.55 por 10 a la menos 12. El oro, muy similar al de la plata, negativos ellos, lo que no significa que, bueno, los portadores en estos metales tan conocidos son los electrones. Sin embargo, para el wolframio o el tungsteno, los portadores son los huecos, por lo tanto el coeficiente de Hall es positivo. Bueno, veamos entonces, para finalizar la clase de hoy, algunas aplicaciones interesantes de todo esto que hemos visto. La primera de ellas, el espectrómetro de masas. Es un dispositivo que permite separar a ciertas partículas cargadas espacialmente, en función de sus masas. ¿Cómo se genera esto? Bueno, aquí tenemos lo que se conoce como un cañón de partículas. Es un dispositivo que logra disparar partículas con carga que tienen, todas ellas no tienen por qué tener la misma velocidad, es decir, bueno, cada una puede tener su velocidad propia y cada una puede tener su masa propia. Y esto puede venir de algún derivado de algún experimento al cual se le quiera conocer, por ejemplo, tanto la velocidad como la masa de las partículas que se están generando. Entonces, pasan por esta etapa, que es un capacitor. Lo vamos a ver en breve. Esto sería un selector de velocidades. Por ahora, quedémonos con la idea de que se generan partículas de velocidades y masas variables. Pasan por un filtro, esto sería un filtro, un selector que nos deja pasar por esta ranura solamente partículas con la misma velocidad y con cualquier masa. La masa no se conoce. Entonces ahora estas partículas ingresan todas ellas con la misma velocidad a otra zona donde existe un campo magnético B', llamado aquí, y aquí entonces se da lugar la deflexión de las partículas, cada una de ellas siguiendo la definición del radio de curvatura que habíamos visto inicialmente. Ese radio de curvaturas obviamente depende en forma proporcional con la masa de las partículas. Si todas tienen la misma velocidad y el campo magnético, que en este caso va a ser B', es el mismo, entonces cada una de las partículas con diferente masa va a generar o va a seguir una deflexión diferente. Por lo tanto, van a modificar su dirección y sentido y van a terminar impactando en esta zona en donde inicialmente se colocaba una película, un elemento sensible, o bueno, puede ser un CCD. Pero lo cierto es que estas partículas ahora, cuando llegan aquí, generan un destello, generan algo que permite, digamos, marcar esta zona donde se las censa y podemos determinar en dónde han caído. Entonces ahora partículas con más masa van a generar o van a tener radios de curvatura mayores y van a terminar cayendo en esta zona más alejada de la pantalla, mientras que partículas con menos masa van a hacerlo más cerca del centro. Entonces,
generando o alimentando este dispositivo, filtrando y haciendo que todas las partículas de diferente masa vayan ingresando a esta zona, es una manera de separarlas por masa. Entonces las partículas más masivas quedarán agrupadas más lejos, las menos masivas más cerca del centro. Luego, analizando esa fotografía o ese registro, se pueden establecer los valores de masa de las partículas, etcétera, etcétera. Para ver un poco más de detalle en cómo funciona este selector, además nos sirve de ejemplo porque en realidad la selección de velocidades se hace siguiendo lo que vimos del efecto Hall, aunque no es un efecto Hall. Fíjense, partículas de cualquier velocidad y masa ahora pasan por esta ranura, ingresan a esta zona donde hay, imagínense un capacitor, son dos placas paralelas cargadas. Es muy fácil de cargar esto con un generador. Podemos generar carga, valga la redundancia, entre las placas. Eso genera un campo eléctrico. Y si ahora este campo eléctrico estuviese solo, las partículas al pasar, en función de su signo, tenderían a deflectarse, pero por un simple efecto de atracción o repulsión eléctrica. Pero si ahora cruzamos en forma ortogonal campos magnéticos como que están marcados con estas crucecitas, es decir, campos que son entrantes a la hoja, ahora tenemos que sobre cada una de las partículas que ingresen a la zona existirán dos fuerzas. Una fuerza de naturaleza eléctrica, si la partícula es positiva, por supuesto, la fuerza eléctrica tenderá a hacer que la partícula deflecte e impacte en la placa negativa, pero a su vez, por estar moviéndose, por haber sido disparadas por el cañón de partículas a una cierta velocidad, obrará sobre ella la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz tenderá a, en este caso, deflectarlas hacia su izquierda. Bueno, pues en donde se dé el equilibrio y donde el campo eléctrico en su magnitud coincida con el valor de la velocidad con la que la partícula ingresa a la zona, recordemos las partículas aquí ingresan cada una con su determinada velocidad, para cada una de las partículas existirá una relación entre lo que es el efecto eléctrico y el efecto magnético. Aquellas partículas cuya velocidad afectada vectorialmente por el campo magnético coincidan con el campo eléctrico serán partículas que no se deflectarán. Entonces serán partículas que pasarán por esta cavidad sin deflectarse, como digo, en línea recta y lograrán salir por la segunda ranura. En consecuencia, vamos a tener ahora de este lado partículas, todas ellas con una misma velocidad. ¿Cuál? Bueno, la velocidad dada por el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Pensemos que este campo eléctrico puede ser controlado fácilmente con la carga que se le da a estas placas y el campo magnético puede ser igualmente fácil de controlar porque tal vez podemos usar un solenoide o un toroide, algún otro dispositivo generador de campo, pero digamos que una vez que se genera un campo magnético determinado, es mucho más fácil tal vez controlar el valor de campo eléctrico. Pero lo cierto es que jugando con esta relación de campo eléctrico a campo magnético, estamos nosotros definiendo o estamos seleccionando qué partículas de qué velocidad van a lograr pasar por esta ranura. Y eso es precisamente mediante un balanceo entre las fuerzas eléctricas y magnéticas. Hago la aclaración, esto no es un efecto de Hall. El efecto Hall ocurre dentro de conductores o semiconductores. Aquí no hay un conductor, aunque la idea es la misma, no es estrictamente un efecto Hall. El tercero y último de los ejemplos, para mostrarles el impacto que tiene tecnológicamente el efecto Hall en todo lo que es tecnológicamente cotidiano. Ahí, por ejemplo, tenemos cómo luce un sensor de efecto Hall. Los que tengan algo de experiencia en electrónica lo verán muy parecido a un transistor. Las dos patas está, digamos, la alimentación y la tercera pata, respecto de alguna de ellas, nos da una tensión, una señal, y esa tensión o señal será proporcional al campo magnético que haya en el entorno de este sensor. Se los puede utilizar, por ejemplo, para medir campos magnéticos o gaussímetros, es el nombre con el que se los conoce. Son capaces, en función del signo que entregan, de definir si el campo magnético es entrante o saliente, o sea, si es producto de que en las cercanías hay un polo norte o un polo sur.
Pero la aplicación más interesante que tienen es la que se puede utilizar para, digamos, basarse en el hecho de que detecta presencia o no de campo magnético. Entonces, por ejemplo, en una puerta ustedes pueden poner la puerta, que es el elemento móvil, se puede poner simplemente un imán, y sobre la pared o la estructura se puede poner un sensor de efecto Hall con alimentación y demás. Y ahora sí, en función de si la puerta está cerrada o abierta, bueno, este sensor nos dará una señal que podrá ser utilizada para disparar una alarma, etcétera, etcétera. ¿Bien? Otra aplicación interesante es, por ejemplo, en dispositivos rotatorios para determinar la velocidad angular, ¿sí? O por ejemplo en piezas como estas poder determinar eh, posiciones. ¿Sí? Pero quiero decir, como se puede ver, el efecto Hall hoy en día se haya ampliamente distribuido y es muy común. ¿Sí? Algunos celulares que tienen la capacidad de medir campo magnético tienen en algún lugar de sus placas un sensor de este tipo. ¿Sí? Así que bueno, esto tecnológicamente ha dado fruto a un sinfín de aplicaciones, todas ellas interesantísimas. Bueno, esto fue entonces todo por hoy. Les agradezco, espero que les haya sido interesante y les agradezco por la atención brindada. Nos vemos en la próxima clase.